Buenas noches, muchas gracias por unirse a esta hora. Sé que todo el mundo está cansado de que viene del trabajo. El doctor Luis Fernando Botero, que es el coordinador de anestesia del Instituto Neurológico sede Ciudad de Medellín, y además es neuroanestesiólogo, compañero mío él era egresado bolivariano y yo del CES, pero estamos en el mismo año. Y además me acompañó en la Junta Directiva de SADEA cuando yo estuve presidente. Pues obviamente si hay alguien en Medellín, por no decir en el país, que sabe neuroanestesia, Luis, sobre todo que toda la vida ha sido no solamente leal trabajar la neuroanestesia, sino que además ha sido profesor de todos los muchachos, y las cosas pues nos puede mostrar desde lo práctico cómo se pueden hacer bien. Y obviamente parte de las inquietudes que tienen todos acá es obviamente cómo hacer las cosas adecuadamente, acorde a lo correcto, más no simplemente darle gusto a un neurointervencionista o a un neurocirujano, sino cómo es el deber ser. Obviamente dentro de esos truquitos, porque pues más que, como le diste vos ahora, desde que entraran todos, más que ir a dar una clase magistral, es hablar desde tu experiencia del día a día, y que obviamente aclaren las dudas, porque pues aparte hay una realidad, y es que en la medida que Clínica Panamericana en apartado pues le resuelve a un porcentaje grande de la población antioqueña, y de parte de zona de influencia como en Montería, también Córdoba, pues obviamente descongestiona la ciudad de Medellín, y lo vimos en la pandemia, que si no hubiéramos tenido las unidades de cuidados intensivos en el apartado, pues Antioquia se hubiera colapsado, lo que gracias a Dios no pasó. Entonces, Luis, definitivamente muchas gracias por acompañarlos, y acá los dejo ya entonces en manos de Luis Fernando. Listo, Mauro. Muchas gracias pues por la invitación y la presentación, y muchas gracias por la asistencia a todos y por tenerme en cuenta, Mauro, para esto. Pues estos temas son muy, además de apasionante, muy importantes. Nos acompañan, pues, que quiero como comentarles que hay dos residentes, por si ven unos dos nombres, de la doctora Martina Villegas y la doctora Sara Moreno, que son dos residentes que están rotando, y pues es también es importante que ellos estén aquí escuchando cada vez más de este tema. Yo quisiera saber si se está viendo la pantalla. Sí, señor, sí se ve. Bueno, muy bien. Vamos a empezar, y como les decía, esto es una cuestión práctica y se trata de un conversatorio, pero quiero hacer un marco conceptual y para poder como empezar en materia. Cuando muchos de estos conceptos ustedes ya lo conocen, pero no dejamos por fuera algunos conceptos que son importantísimos tener en cuenta permanentemente. Hay un problema con nosotros los anestesiólogos, y es que cuando estamos ejerciendo la anestesia, estamos 3, 4, 5, 6, 10 años, y por allá, muy lejos, nos llaman a la terapia endovascular para un neurointervencionismo. Entonces no es un procedimiento que sea rutinario y cotidiano, como una colelab, como una osteosíntesis de cadera, una microdiscodectomía, en fin, una rinoriceptoplastia. No es tan frecuente, ¿no? Y tampoco es tan, digamos, tan patente, en el sentido de que no es el mismo escenario que un quirófano. Pareciera, pero no lo es. Empezando porque pues, el ambiente como tal es distinto, porque hay un grupo que no nos conoce, ni nosotros lo conocemos. No sabemos si como si hay bombas, qué tipo de bombas, dónde están los medicamentos, dónde están los dispositivos de vía aérea, etc. La localización normalmente de estos centros son, o donde se ubica el neurointervencionismo o angiografía, es lejos de los quirófanos, y su distribución también es muy distinta a veces a un quirófano, en el sentido de que la máquina de anestesia está a veces de la cabecera del paciente, y la movilidad no es la misma que uno puede tener en un quirófano. El personal, como les decía ahora, no está acostumbrado a veces a tener un paciente en anestesia general, y más aún cuando el paciente es complejo y puede entrar en crisis.
Es un escenario también que hay irradiación con implicaciones para todo el equipo y además para el paciente. La posición del paciente va a ser siempre neutra, es decir, me refiero a que no hay flexo o extensión de la camilla, no hay elevador de la cabecera, no hay elevación de los pies, no hay Trendelenburg, no hay Fowler, ¿sí? La distancia de nuestro paciente es grande, además que estamos no solamente lejos, sino separados del paciente y además está totalmente cubierto. El acceso del paciente está muy limitado por todo lo que ustedes conocen, todos los dispositivos y todos los cables y líneas que podemos encontrar. Es un ambiente y un escenario donde hay exposición al medio de contraste. La temperatura es baja, lo cual no contribuye para nada para muchas situaciones del paciente y obviamente va a repercutir en nuestros resultados, porque la temperatura debe ser baja porque hay muchos elementos generadores de energía que pueden calentar el ambiente, ¿no? Y es un paciente que va a estar antiagregado y anticoagulado y va a tener fluidoterapia. Fluidoterapia, pero, y estos temas los vamos a volver a mirar, porque los líquidos endovenosos pueden ser que sean pocos en comparación a los líquidos intraarteriales, porque las perfusiones a veces son abundantes en función del tiempo. Me explico, un procedimiento de media hora, 40 minutos, de pronto no tiene mucho líquido, pero cuando el procedimiento se va alargando, las perfusiones se van también aumentando y este líquido va por vía intraarterial, lo cual implica que para un paciente 1500 en una hora es ya bastante comprometida su función cardio y cardiopulmonar. Y pues posiblemente algunos pacientes vayan a necesitar sonda vesical y algunos no. Es un paciente, el escenario es que es un paciente en el cual debe estar inmóvil, pero el estímulo nociceptivo es mínimo, lo cual va a repercutir grandemente también en la se ve uno enfrentado, y es que es a sostener hemodinámicamente un paciente en el cual no tiene ninguna despertar simpático para que genere una respuesta hemodinámica y cardiovascular. Entonces, eso es una de las anestesias difíciles y es a veces muy asimilándolo al silencio quirúrgico que tenemos muchas veces en el quirófano habitual, que es cuando el paciente no tiene ningún estímulo. Están trabajando y estamos trabajando en un compartimento cerrado, en una cavidad cerrada como es el cráneo, lo cual la presión intracraneana puede alterarse de una manera súbita y abrupta en cualquier eventualidad o complicación. Por lo tanto, también es un procedimiento endovascular, es vascular dentro de un espacio cerrado, lo cual implica que mínimo tuviéramos una línea arterial, ¿sí? Una línea arterial, ¿por qué? Porque nosotros como anestesiólogos y todo el equipo se va a beneficiar de qué tan estrecha es el manejo de esta variable de la presión arterial durante todo el procedimiento. O sea que esto no es, yo creo que esto no es solamente el escenario al cual está enfrentado el anestesiólogo, sino que también el escenario está enfrentado el doctor colega y compañero neurointervencionista y todo el equipo de anestesiología y los tecnólogos. Entonces hay que tenerlo sobre la mesa porque tenemos que conocer cuál es el agua que nos moja o el terreno en el cual estamos caminando. Entonces, el objetivo aquí es en grande inmóvil, es la inmovilidad. O sea, un paciente que se mueva en terapia endovascular o en neurointervencionismo es una eventualidad, es un evento no deseado, puede llamarse, pues, que es diríamos, un fracaso, entre comillas,
aunque pues habrán algunos pacientes que a veces es muy difícil manejar, y de eso dependiendo mucho de la técnica, pero prima sobre todo la seguridad, ¿cierto? Y eso hay que hacerlo entender a todo el equipo. Y de una vez con esta segunda diapositiva, con esta segunda frase, estoy llamando a que sea un trabajo en equipo, que haya una muy buena comunicación, porque solos no podemos, es decir, ni el doctor neurointervencionista, ni el doctor anestesiólogo separados van a poder trabajar para un mejor desenlace si no hay comunicación en este sentido y en este ambiente. Entonces, obviamente prima la seguridad, pero a nosotros nos llaman ahí prácticamente, para que el paciente no se mueva y puedan hacer su trabajo de la manera más precisa y también de pronto más rápida. Entonces, todas las acciones de anestesia deben de estar dirigidas a estos dos. Hay más, si nos podemos llenar y podemos llenar la pantalla de más, pero yo quiero resaltar estas dos y trabajar sobre estos dos objetivos. Para eso tenemos que hacer la evaluación preanestésica, no es la misma que para un paciente que va para una herniorrafia, ni va para una artrodesis de columna, no es ni para una cirugía de tórax, ni para una oftalmo, ni para una rino, ni para etcétera. Hay situaciones, además, porque ya dijimos que el escenario es un poco diferente, situaciones en las cuales tenemos que detectar en la consulta y en la evaluación preanestésica de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque, como ustedes lo han dicho en sus preguntas y lo han esbozado y lo han expresado, aquí es un ambiente donde la técnica anestésica puede ser sedación o anestesia general o no anestesia o anestesia local. Pero no nos podemos como entusiasmar mucho porque hay pacientes de pronto bien comprometidos y si tienen su afección vascular, también a nivel cerebral, también pueden tenerlo a nivel sistémico. Entonces, de evaluar muy bien la vía aérea, hay otro problema y es que el anestesiólogo que lo evalúa no es el anestesiólogo, habitualmente no es el anestesiólogo que le va a dar la anestesia. Entonces casi que la evaluación preanestésica debe de inducir o de expresarle, ayudarle al compañero de mañana, pasado mañana, la semana entrante, a que tenga en cuenta algunas cosas como para que pueda tomar la mejor decisión en cuanto a técnica anestésica y de cuidado anestésico. Entonces, un paciente con vía aérea difícil, ustedes ya lo sabemos todos, no es candidato para una sedación. Entonces, sí, nos puede dar problemas en ese sentido. Agregándole a que estamos en un ambiente complicado en cuanto a acceso y en cuanto a dispositivos que tenemos alrededor y pues y con irradiación, entonces no, pues tenemos que ir como diríamos a la fija. Aquí es importante, yo siempre le digo a los residentes que la vía aérea debe estar considerada también desde el punto de vista de movilidad, como lo sabemos, de cuello, pero también el cuello está unido al tórax. Un paciente sifótico no tiene una buena vía aérea para estar en terapia endovascular o en neurointervencionismo, ¿sí? Entonces ténganlo muy presente porque la cabeza les queda colgando. Entonces, si uno lo seda, el paciente se va a obstruir o se va a agitar, va a acumular CO2 y se va a narcotizar y se va a mover en cualquier momento. Entonces, aquí hay que ir a la fija y vuelvo e insisto que aquí lo que quieren de nosotros es inmovilidad. Claro que sí, para eso estamos. Y también para cuidar al paciente y para darle seguridad. Pero hay que ir a la fija porque un movimiento en neurointervencionismo puede ser una complicación importante. El obeso, cuello corto, en fin, tampoco sería un paciente para hacerle sedación al paciente. El SAOS, por ejemplo, también es otro agregado a los otros dos factores anteriores. Un paciente con apnea del sueño o obstrucción, en este sentido, también no es el candidato para ponerle ni siquiera 25 microgramos de fentanil,
¿cierto? Entonces, tengámoslo presente porque le tenemos que ayudar a nuestro colega de mañana, pasado mañana, a decir, hombre, este paciente más bien se beneficia de asegurar la vía aérea. Todas estas cosas es muy importante que se hablen y se verbalicen en el ambiente. A veces los anestesiólogos sufrimos de mutismo y de retraimiento, en el sentido de que no hablamos. Tenemos que expresar estas y hablar de esto, y que nuestro colega y compañero neurointervencionista también sepa qué tipo de paciente va a tratar, ¿cierto? Porque a veces ni se tiene en cuenta esto y se desconoce la complejidad del paciente. Hay algunos pacientes que tienen limitación física por retracciones, por, en fin, anquilosis, en fin, lo que sea, que no es el paciente propicio para que estén en una hora sobre una camilla dura, totalmente en cero, supino. El paciente se va a mover. Las molestias en supino me refiero a que pacientes que tienen lumbalgia, pacientes que tienen piernas inquietas, pacientes que no toleran 10 minutos, 15 minutos estar quietos porque les empieza a doler el cuello, el tórax, en fin, lo que sea. Estos pacientes no hay que detectarlos en la evaluación preanestésica. Detectar los pacientes, obviamente, y no siquiera detectarlos, pues eso son evidentes, pero los pacientes que tienen retardo mental y todas estas condiciones no serían los indicados para, por ejemplo, para una sedación. Pero todo esto hay que reportarlo, escribirlo muy bien para poder decirle a nuestro compañero, hey, pilas, pues no decirle, pues, escrito como, no le pongas tal técnica, no, tiene tales condiciones y tales condiciones. Es obvio que no se le va a colocar una técnica anestésica no indicada. Dice el embarazo, tenerlo en cuenta porque recuerden que es un ambiente de irradiación. Así como para las pacientes mujeres que van para una cirugía de ortopedia importante donde se va a irradiar, hay que descartar e investigar que no estén en embarazo. Aquí la irradiación es bastante e intensa, ustedes ya lo saben, entonces hay que tenerlo muy presente. La función renal hay que saberla bien porque los pacientes que van a estar expuestos a medios de contraste, aunque los medios de contraste han evolucionado bastante, en algunas otras partes pues por ahí todavía quedan medios de contrastes que pudieran tener alteraciones de la función renal. Pacientes deshidratados deben estar debidamente ya hidratados, con líquidos 24 horas antes, 100 cc por hora o 1 o 2 cc por kilo. En las 24 horas previas. Detectar las alergias a medios de contraste, las alergias a comidas de mar, el pescado, a los mariscos, pacientes que pueden tener reacción cruzada cuando se vaya a colocar protamina. Los pacientes hombres que están vasectomizados pueden tener reacción cruzada con estas proteínas y pueden también desarrollar algunas reacciones si se va a utilizar la protamina. Hay otros pacientes que claustrofóbicos, que no toleran que el arco en se les venga y ahí es cuando despiertos o sedados en un Ramsay de 2 o 3, si abren los ojos, se van a desesperar y se van a mover. Tener en cuenta que es un procedimiento, dependiendo de la patología del paciente, que puede tener una duración importante. Por ejemplo, una malformación arteriovenosa grande, laboriosa, un aneurisma laborioso, con cuello difícil, en fin, puede durar 2 horas y media, complicado. Y la clase funcional, obvio, es como todo paciente, pero como les decía, en estos procedimientos se pueden llegar a utilizar grandes volúmenes de cristaloides o de agua. Entonces deben haber condiciones para trabajar aquí, para trabajar en este ambiente y con este tipo de pacientes. Es conocer bien el equipo y que lo conozcan a uno. Muy importante, ¿sí? Es muy importante
desde el principio vamos a hacer esto, esto y esto, o a mí por favor me tienen el labetalol, me tienen el propofol, el tiopental sobre la mesa, en fin, muy importante que, ¿por qué? Porque es que es un ambiente distinto al quirófano, no es tan inmediato, previendo las complicaciones que se puedan presentar. Comunicación, como decía al principio, fundamental, sin esto no, el paciente es el que sufre. Una lista de chequeo que implica desde si los catéteres, los stent, los coil están aquí, que nos ha pasado, y es que hemos empezado con la mitad de los stent. Y la lista de chequeo debe estar hecha por el tecnólogo que va a contar, el personal de enfermería que sabe qué es el procedimiento que se va a hacer y que previamente ha hablado con el neurointervencionista qué es lo que se va a hacer y qué necesita, porque nos ha pasado, nos hemos quedado varados en la mitad del camino y eso es pues muy maluco. Ahora, por el lado de nosotros, unos requisitos mínimos de monitoría, pero es muy importante toda la monitoría ventilatoria, la capnografía, tanto para el paciente en anestesia general como para el paciente que está en sedación, aún más, porque la saturación no es el monitoreo para un paciente de sedación, es uno más, pero es muy tardío, ya cuando de 96 se nos bajó a 89 es que va para abajo, ¿cierto? En cambio, la capnografía en paciente sedado nos está diciendo si está ventilando o no en tiempo real. Y para eso existen dispositivos, las gafas de cánula nasal con puerto para capnografía, y si no se hace, pues como ya todos ustedes saben, con un Yelco se hace, se fija muy bien que no se acode, en fin, ya después eso lo miraremos con tiempo. Hay que tener monitoría de gases, porque si vamos a utilizar anestesia balanceada, tenemos que saber en qué punto estamos. Recuerden, estos pacientes no tienen estímulo nociceptivo importante. Tenemos que tenerlo en un punto de anestesia en una línea, pero tampoco podemos tenerlo profundo porque entonces vamos a tener problemas de hipotensión y eso no conviene en algunos procedimientos ni conviene en general para el paciente. Monitoría de la profundidad anestésica, tanto para el paciente que está en anestesia general como para el paciente, aún más si nos vamos a decidir por la sedación. Vamos a hablar de esto más adelante, ustedes me recuerdan qué más hablamos. Protección de irradiación, fundamental. Protección del paciente en todo sentido, de la parte hemodinámica, por eso es importante que tengamos la información de la presión arterial de manera invasiva, o sea, en tiempo real, y ya miraremos y discutiremos si es por vía femoral o por vía arterial. Tenemos de tener visibilidad. En algunas partes la construcción pareciera que construyeron todo para hacer neurointervencionismo, claro que sí, magnífico, pero no hay visibilidad, entonces hay que propiciar la visibilidad. Tener un monitor interno, es decir, a este lado de nosotros, donde estamos protegidos de la irradiación, pero no que el monitor nos quede por allá y que tengamos que hacer zigzag a cada hora para poder ver las variables fisiológicas. No, el monitor debe quedar acá con toda la información, con capnografía, con analizador de gases, acá, que sea en nuestro ambiente detrás del vidrio que nos protege. Hay algunas partes que el vidrio es muy pequeño, toca ubicarnos de la mejor manera. Accesos venosos, mínimo dos. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar cubierto con los brazos al cuerpo, ¿sí? Normalmente en el neurológico tenemos un acceso venoso periférico, un buen acceso venoso periférico y un acceso yugular externo, porque vamos a tener que usar, y lo utilizamos mucho en norepinefrina para mantener y modular la presión arterial, para poder tener lo que dice seguidamente el control hemodinámico. Entonces, en las preguntas que Javier me enviaba, vamos a ir una por una y de una manera muy rápido, porque tampoco es para quedarnos en eso.
¿Y qué criterios se utiliza para decidir entre sedación consciente y anestesia general? En realidad, ya en parte lo hemos esbozado de manera muy primaria, muy general, pero a ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, depende de la patología. En accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo tener pacientes en sedación o anestesia general. Grande. Para sedación nos permite una evaluación neurológica precoz, pero el paciente puede moverse durante el procedimiento. Entonces es muy importante decirle a nuestro equipo y al colega neurointervencionista, yo no le puedo garantizar inmovilidad con sedación, ¿sí? Si es que es así, ¿cierto? Si es que va a entrar en sedación. Es muy importante que lo entienda, no para este paciente, sino que en sedación yo no puedo garantizar inmovilidad. Importante. La vía va a estar desprotegida y puede haber conversión a anestesia general. Pero la sedación nos brinda, nos ofrece una cosa muy importante que es ahorro de tiempo. Ahorro de tiempo. Por cada minuto que nos demoremos, podemos estar perdiendo hasta 2 millones de neuronas. ¿Sí? En cambio, en la anestesia general, como ven ahí, nos gastamos más tiempo, obviamente, hasta 9 minutos, algunos hasta 15, bueno, dependiendo del artículo, 10 minutos, pero bueno, promedio, 9 minutos. Hay inmovilidad, hay mayores tasas de recanalización exitosa. La hemodinamia va a ser muchísimo más variable, vamos a tener hipotensión e hipertensión y la evaluación neurológica va a estar tardía. Entonces, importante es que, perdón, ¿están viendo ahí la pantalla? Sí, Lucho, señor. sí, sí, ¿Pero señor. la están viendo completa? Sí, de sedación a CB y anestesia general. Ok, Sí. listo. Bueno, es que aquí apreté una cosa. Entonces, ¿cuáles pacientes anestesia general? Aquellos que tienen un Glasgow bajo, que de principio están inquietos, que hay riesgo de broncoaspiración. Los pacientes que vienen en ACV posterior, la fosa posterior, esos pacientes está ya demostrado que los pacientes se van a empeorar en el tiempo así delante de usted. Es decir, pacientes que se van a obstruir, pacientes que se van a vomitar, se van a broncoaspirar. Es mejor que le dé anestesia general de una vez, ya, de una. Sí, se compromete el tiempo, pero pues va a tener usted un paciente con trombectomía, pero broncoaspirado y moviéndose y con ciertos accidentes, ¿cierto? Problemas de vía aérea difícil ya detectados o que el paciente que entre en convulsiones. Son cosas obvias, pero importante. Tiempo es cerebro, por lo tanto, la mayoría se hace en sedación, la mayoría. En el Instituto Neurológico llegan y de una vez entran, a no ser de que esté inquieto, ya nos tocó comprometer el tiempo por anestesia general. La anestesia general en la inducción, muy importante, evitar la hipotensión. Muy importante evitar la hipotensión. Infusión de norepinefrina o bueno, lo que ustedes consideren, pero normalmente suave para incluso empezar en la inducción. Todo esto demora tiempo. O sea que el equipo debe estar preparado para todas estas cosas. Importante, previas reuniones con la enfermería, explicarles cuál es nuestro trabajo, explicarles las limitaciones de nuestro trabajo, las dificultades y los objetivos de nuestro trabajo en anestesia. Entonces yo invito a que se presenten y generen reuniones de enfermería, que verdaderamente enfermería sea un par, un compañero de anestesia y que entienda por qué se hacen este tipo de procedimientos. Eso no me pasa.
Espérate un momentico, miro a ver si lo que no pasa. Ahí ya ven mejor. Sí, profe, ahí se está viendo bien. Listo, ya, es que se bloqueó aquí. En su experiencia, ¿qué ventajas y riesgos han encontrado en cada una de las modalidades? Listo. Las ventajas están dadas y los riesgos están dados basados en que acabamos de decir, y es que la uno es tiempo y dependiendo de la patología. Como vamos a ver ahora en otra diapositiva, que podemos lograr ver ahora, que era lo que quería mostrarles, todo depende de la patología. No es lo mismo sedación, no es lo mismo accidente cerebrovascular, un stroke, que aneurisma roto o aneurisma no roto. Entonces tengamos presente esto. Ahora, el abanico de posibilidades en anestesia va desde no anestesia a anestesia general. Entonces, eso lo vamos a ir encontrando en función del tipo de patología y de lo que nosotros queramos con el paciente, ¿sí? Ahora, la literatura se ha decantado un poco y ya nos va a ir diciendo qué técnica anestésica es más adecuada o apropiada para para cada patología. Déjenme, yo miro aquí una cosa, aquí sí, ya, aquí vamos para allá. Entonces, para responder eso, por ejemplo, para aneurisma no roto, hay muchos trabajos que muestran que la sedación podría ser una buena técnica anestésica, pero los trabajos que uno evalúa y que vemos que están en la literatura no tienen una fortaleza importante para recomendar verdaderamente sedación. Es decir, la evidencia no es fuerte para recomendar la sedación. Estamos hablando de aneurismas no rotos. ¿A quiénes les va mejor? Si usted escoge pacientes no rotos con sedación y anestesia general, pareciera que les va mejor con sedación, pero son estudios retrospectivos, son estudios de observación, son estudios que verdaderamente les falta mucho para poder decir es mejor sedación en aneurismas no rotos. Problemas es que el paciente, es decir, que el paciente no sea el adecuado para darle la sedación o que el paciente se obstruya, se narcotice, acumule CO2 y de un momento se mueva, y voy al problema o al objetivo que nosotros tenemos que buscar, que es inmovilidad. Buscando inmovilidad, buscamos seguridad para el paciente. Ahora, el intervencionista puede decir, por eso es muy importante conocer al intervencionista, porque el tiempo es fundamental.
Si el intervencionista dice, no, esta es un aneurisma que está muy cerca, o sea, proximal, y el cuello es favorable, lo podemos hacer con sedación. Yo creo que hay que ponernos de acuerdo, ¿no? También en ese sentido, porque sí es cierto que hay unos tipos de patología, de aneurismas, perdón, aneurismas no rotos, que están proximales y que es un cuello favorable y que el intervencionista llega muy rápido y coloca 2 o 3 coils y se termina el procedimiento. Se terminó, es decir, 15 minutos. Tenemos con el doctor Pulgarín allí, tenemos un paciente y él dice, no, el cuello favorable y está proximal, pues nosotros ya también sabemos, decidimos sedación. Una sedación que con el mayor cuidado de los casos, porque sabemos que la sedación, y en realidad esta palabra sedación a mí me ha incomodado mucho toda la vida, porque debe ser cuidado anestésico monitorizado. De hecho, la ASAL tiene el término, ¿sí? No lo coloqué acá porque de pronto podría ser un poco disruptivo, pero este es el momento de irlo aclarando. La sedacióncita, la tal sedacióncita ha generado muchas complicaciones y creo que es muy importante que nuestros equiperos de trabajo, cirujanos y intervencionistas y demás, y enfermería vayan entendiendo que esto es una anestesia también, anestesia intravenosa, con cuidado anestésico monitorizado. Entonces, tengámoslo presente, ¿cierto? Está ligado a muchos factores y recordar que así el aneurisma no esté roto, hay que seguir garantizando inmovilidad. Aneurismas rotos, es decir, hemorragia subarachnoidea, sedación. Ya le coloco un signo de interrogación versus anestesia general, que no le coloco dos signos de interrogación como en el ítem primero. Aquí hay que también saber que si es un Glasgow y es un Juniges 1 o 2 y el paciente lo permite, y si el aneurisma está favorable, proximal, tenemos un intervencionista que sabemos que se va a demorar 15, 20 minutos, podríamos hacerle sedación. Preferimos la sedación consciente, porque la inconsciente, cuando le inyecten el medio de contraste, pueden en algunos pacientes producir dolor meningio, dolor en el cuello y se pueden mover. Entonces, eso hay que saberlo. Anestesia general, va uno a la fija y el objetivo es inmovilidad. Entonces, hay muchos factores y depende históricamente, muy importante que ustedes se identifiquen como grupo dónde están, en qué proceso, ¿cierto? En qué proceso están creciendo y están evolucionando, pero estamos empezando, estamos en la mitad. Todo esto lo soluciona trabajo en equipo y comunicación con el equipo de neurointervencionismo o de terapia endovascular. Que comprendan que estamos tratando a un paciente y que nosotros estamos para inmovilidad, pero también para la seguridad de nuestro paciente. Estenosis carotidia. Sí, hay algunos que hacen con sedación, pero sedación consciente. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos evaluación neurológica in-sofacto, en tiempo real. Están colocando un estén, haciendo angioplastia, y prácticamente están haciendo, haciendo terapia en el vaso de un hemisferio. Entonces aquí necesitamos evaluar muy bien el paciente y qué está pasando con él. En el neurológico se hace con anestesia local, no le colocamos sedación. Muy raro, por alguna razón, que se está moviendo un poquito, lo que sea, es que no tolera, sí, pero se hace con anestesia local y no más. Eso sí, los pacientes, al hacer angioplastia y al colocar el stent, va a haber un estímulo importante sobre el cuerpo carotidio, sobre el seno carotidio, y va a haber bradicardia, más aún aquellos pacientes que vienen con calcioantagonistas o con beta bloqueadoras, les va a hacer una bradicardia o asistolia en algunos casos. Entonces, por norma y por protocolo, y ya está establecido en algunas guías institucionales de otros países, se les coloca atropina, a no ser de que el paciente pues tenga 120 por alguna otra razón, ya hay que estar atentos. Listo. En ACV, sedación versus anestesia general, que ya lo veíamos en la diapositiva anterior. En malformación arteriovenosa, sí o sí, anestesia general, en la inmensa mayoría de las veces. Yo no conozco
que hayamos hecho una terapia endovascular de malformación malformación arteriovenosa con sedación. No, son procedimientos muy largos, procedimientos laboriosos, delicados, y si se mueven, se rompen con mucha facilidad. Aquí, prioridad, objetivo, inmovilidad. Las fístulas las hacemos con anestesia general, las fístulas durales, que pueden estar en columna, puede estar en médula, o pueden, cuando están en médula se requieren apneas, porque un abdomen moviéndose pues dificulta la visualización, y colocamos iosina en algunos pacientes porque el peristaltismo también dificulta mucho la visualización. En fin, si hay fístulas, pues también durales a nivel cerebral, pues se podría hacer con sedación, pero hay que tener en cuenta que no sea una sedación muy profunda porque empiezan a retener CO2. Nos convendría que retuvieran CO2 porque al retener CO2 hay vasodilatación cerebral y la fístula se ve muchísimo mejor. Las lesiones angiomatosas en cara, hay un problema, y es que estamos muy tentados también a hacerlas sin anestesia, porque hacen una punción percutánea y inyectan el material en esta lesión y pues prácticamente la obliteran y la embolizan vía percutánea. Pero, ojo, estas lesiones se edematizan, se pueden edematizar y comprometer la vía aérea. En sedación, que sea una sedación consciente. ¿Cuáles son los fármacos de elección por la inducción y mantenimiento de neurointervencionismo? Ya creo que ya muchos pues, lo saben, pero uno de los que utilizamos con mayor frecuencia es el propofol para la inducción, y en algunos pacientes hacemos TIVA. Ya empezamos a hacer TIVA más que antes, por alguna razón, porque tenemos BIS en angiografía, tenemos BIS en los otros dos quirófanos y en angiografía. Antes no teníamos BIS, tenemos, pues yo creo que ya toda la monitoría casi que completa para terapia endovascular. Propofol, pues, los relajantes, noripinefrina, fundamental para poder modular la presión arterial, ¿sí? Lo normal de la inducción anestésica, el Seborane, también lo podemos utilizar, pero más que los fármacos es el monitoreo que nosotros le podamos dar a este paciente. Creo que hay que tener en fármacos a la mano la protamina, ¿sí? El labetalol, la norepinefrina de nuevo, y propofol, más propofol, porque en algún momento de crisis vamos a tener que hacer protección cerebral farmacológica con miras a disminuir el metabolismo y disminuir la PIC. Entonces eso sobre la mesa. Muy bien, que no es el momento de una ruptura, de un aneurisma, salir a buscar una protamina o salir a buscar un labetalol o una norepinefrina o un tiopental o un propofol o más propofol. No, tiene que haber propofol identificado para poder atacar las cosas de lo más rápidamente posible. Todo esto está unido a la monitoría, como decía, ¿cierto? Más que cualquier otra cosa. Utiliza la anestesia balanceada o TIVA, las dos la utilizamos, dependiendo del tiempo de procedimiento, dependiendo del tipo de paciente. Utilizamos remifentanil en TCI, balanceada, con el sevoflurane, y TIVA, propofol, TCI, propofol, remifentanil. Hay algunos pacientes que son laboriosos, que tienen alto riesgo de sangrado, alto riesgo de ruptura. En esos preferimos ya TIVA, y algunos pacientes que no nos conviene que vomiten en el postoperatorio. TIVA también, ¿sí? Hay algunos pacientes que son muy lábiles, la TIVA ofrece mejor estabilidad hemodinámica. En fin, hay muchos mecanismos muchos motivos para eso. Esta es la pregunta. Ahora, ¿cómo maneja la presión arterial en procedimientos con trombectomía? Muy bien, una pregunta muy importante y bien complicada de responder. Porque estos pacientes que vienen con trombos, con ACV, con un stroke, pacientes que vienen con presiones de 180, 190,
Y si no vienen con esa presión, hay que, al menos, hasta cuando no se resuelve el asunto, procurar que tengan como promedio 160 de sistólica. Pero cuando hagan la trombectomía, procurar que no se suba de ahí o tratar de que sea entre 140 y 160. Ahora, hay estudios ahorita del 25 donde demuestran que a veces por tratar de bajar un poco la presión la bajamos demasiado y eso repercute en los desenlaces de nuestro paciente. Pero tampoco podemos dejarla muy alta porque puede repercutir, hay un síndrome de reperfusión y esto puede llevar a hemorragias. Entonces, 140, 160, bien difícil que es, bien difícil. Van a tener pacientes que se les baja a 110, pues ojalá lo más pronto posible recuperarlo a 140. Van a tener pacientes que aún abriéndole ya el paso, se les dispara la presión arterial y hay que bregar a bajarle para evitar que haya hemorragias. Esto es todo un tema. Esta pregunta es verdaderamente todo un tema. En realidad, cada pregunta que ustedes hacen es un tema, pero hay bastante discusión en este sentido. La siguiente, ¿qué parámetros de monitoreo considera obligatorios? ¿Usa BIS u otros neuromonitores? A ver, esto está ligado a otra pregunta adelante, pero claro, el BIS es fundamental, con TIVA o sin TIVA, y con anestesia general, y más aún con sedación, porque tenemos que saber en qué punto está, y tenemos que saber qué efectos hace la desmetomedina en el BIS, porque la desmetomedina es uno de los agentes más utilizados en esta sedación, porque nos permite una sedación consciente, ¿sí? Entonces, BIS para mí me parece fundamental, de hecho por eso es que lo tenemos, hace poco lo tenemos, creo que este año fue que ya lo empezamos apenas, eso como todas las instituciones tienen su trámite normal. Y otros neuromonitores, claro, porque unido a la pregunta anterior, usted va a tener un síndrome de reperfusión y usted necesita saber qué tanta oxigenación tiene ese cerebro en ese hemisferio, qué tanto se le va alterado para arriba o para abajo la oxigenación cerebral con la apertura de un vaso que estaba previamente tapado, ¿no? Entonces, todo eso está totalmente ligado. Y no quiero pasar porque quiero volver tal vez a una ítem anterior en otra diapositiva, donde el CO2 es muy importante, el CO2 y el nivel de MAC que tengamos con el halogenado, ¿sí? No podemos jugar con esto porque puede estar a 1.2 de MAC, lo cual nos lleva a una hipotensión que nos lleve a usar más norepinefrina. La norepinefrina nos encubre y nos enmascara de pronto también qué es lo que está verdaderamente pasando en el paciente, pero pues la idea es hacer una anestesia lo más precisa posible. Yo siempre digo a los residentes, usted puede morirse con 120/80 de presión, con 120 de presión, y estar con un lactato de 6, pues ustedes lo saben, ¿cierto? La presión arterial a veces nos enmascara y nos aleja de la realidad. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones anestésicas más frecuentes que se han enfrentado en estos procedimientos? La más que frecuente, la más grave es que se rompa un aneurisma o que sangre una malformación arteriovenosa. Eso con el cráneo cerrado es un lío. Una gran hipertensión endocraneana que lleva al paciente a la actividad de Cushing, al síndrome de Cushing, al incremento de la hipertensión arterial con una bradicardia severa, a hacer anisocoria y bueno, y a correr. Complicaciones frecuentes, movimiento, claro, movimiento lo hemos tenido indeseable, ¿sí? No frecuente, pero muy indeseable por eso mismo, porque son pacientes sumamente lábiles que uno los tiene en un punto y cuando hay un estímulo fuerte como la inyección del medio de contraste que puede en algunos pacientes, no en todos, no sé por qué, pero según la literatura no en todos se presenta dolor o molestias, se pueden mover. Entonces,
ruptura, hipertensión endocraneana, movimiento, complicaciones anestésicas, no en el intra, sino en el posoperatorio inmediato, hipotermia. La hipotermia nos dispara el simpático y nos eleva la presión arterial. ¿Sí? Conversión de sedación. Nosotros damos muy poca sedación, pero también hemos tenido conversiones de sedación a anestesia general, otra complicación. Complicación otra muy importante y muy frecuente es extravasación. Por eso mínimo 2 líneas, mínimo 2 líneas. Para mí yo siempre he pensado que debe ser 3, porque si se daña una, o sea, como el brazo está al paciente y el intensivista muchas veces está unido incluso al brazo que pudiera tener la vía, el acceso venoso nos dificulta el acceso. O sea, importante que sean los accesos al otro lado. Normalmente el paciente, el neurointervencionista se hace al lado derecho y que ojalá el brazo izquierdo sea por donde tenga los accesos y yugular externa canalizada, pero aún así por movimiento del arco en C, lo que sea, movimiento de paciente, muchas cosas se extravasan. Es tal vez una de las más frecuentes. Hipertensión en el despertar, en la emergencia del despertar, indeseable, más aún en la malformación arteriovenosa. Hipertensión. No es bueno tener hipertensión en estos pacientes como en otros. ¿Qué recomendaciones nos daría ante situación de agitación postoperatoria o hipotensión crítica? A ver, lo de agitación postoperatoria, pues si es un paciente neuro, pues hay que descartar que tenga algún evento neurológico, pero primero hay que calmarlo y sedarlo de nuevo, ¿cierto? Y en la hipotensión crítica, muy importante la pregunta, porque en estos pacientes les colocamos o se les coloca milrinone o calcio antagonistas para, por ejemplo, tratar el vasoespasmo y esto nos va a bajar muchísimo más la presión. Respuesta, por eso es necesario tener 2 o 3 venas, mínimo 2, porque usted va a necesitar un vasoactivo que le aumente la presión arterial y poder balancear esto. Es hipotensión crítica, hay que resolver esta situación y llevarlo a un nivel de presión arterial normal, que para una neurointervención apenas 90, entre 90 y 110 de sistólica está bien, entre las 70 la media está bien, aceptable. ¿Cómo aborda la necesidad de una conversión rápida a neurocirugía abierta? También muy importante la pregunta, porque aquí lo vamos a ver después, pero lo voy a decir de una vez, aquí hay que saber que hay que actuar rápido y hay que advertir e informar al quirófano y al neurocirujano, pero ojo que este paciente puede estar anticoagulado y posiblemente la protamina que usted le colocó no haya alcanzado a tener una ACT normal, ¿sí? En esto aquí, como yo les decía al principio, se usa anticoagulación, pero todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que medir. El ACT debe medir en cuanto va la anticoagulación. Entonces, mucho cuidado porque si bien nos dan quirófano y hay que advertir que vamos para allá, porque pueden estar empezando una inducción o vayan a empezar una inducción y tengamos pocos quirófanos. Y bueno, y si advertimos 2 o 3 minutos antes, pues nos libramos de que hubieran dormido y relajado a ese paciente y tener que sacarlo para poderlo operar. Entonces, ¿cómo se aborda? Informando a cirugía, revirtiendo la anticoagulación. Usted previamente, ningún neurocirujano le va a operar a un paciente si no tiene imágenes, entonces hay que avisar imágenes, ¿sí? Hay que, insisto, revertir la anticoagulación. ¿Qué errores comunes se han observado en el manejo, anestésico que deberíamos evitar? Errores. Lo que les decía al principio, esto a veces nos llaman de vez en cuando o normalmente hacemos anestesia tradicional normal de todas las patologías y muy lejos y infrecuentemente nos toca este tipo de procedimientos. Entonces, desconocer qué se va a hacer, falta de comunicación, falta de coordinar el equipo, y de conocerlo. Falta de atención,
falta de atención, falta de conciencia situacional, saber en dónde está, lejos del paciente, lejos de quirófanos, lejos de todo, con limitaciones de acceso, muy relacionado con lo que veíamos al principio. Eso es uno de los errores comunes. Otro error muy común es que nos desesperamos cuando ocurre una crisis. No nos podemos desesperar porque si bien no estamos todavía bien empotrados con nuestro equipo y empezamos a gritar y de pronto a maltratar al equipo por el estrés, esto va a ser un desastre. Otro error es no tener un acceso venoso adicional, no tenerlo adicional y a veces confiarnos de esto y eso no de uno solo. Entonces, esto es otro error que hemos visto. No titular bien la anestesia en el sentido de que usted perdió el objetivo. Si perdió el objetivo de la inmovilidad, usted va a hacer jugar a la superficialidad y jugando a la superficialidad se le va a mover el paciente. Si bien en este momento no, porque no siente nada, pero en algún momento puede sentir alguna molestia, una atracción de un vaso o la atracción misma del catéter femoral lo puede despertar. Entonces, son algunas de las complicaciones, de los errores que podemos tener. ¿Qué tendencias futuras ven en el manejo anestésico para neurointervencionismo? Monitoreo, electroencefalografía no invasiva como el BIS, el NIRS, y también el monitoreo del gasto cardíaco no invasivo. Entonces yo creo que esto va a ser, entendiendo que esto es un procedimiento podríamos decir, mínimamente invasivo, pero máximamente complicado, con alto riesgo de complicaciones, no complicado, sino con un procedimiento con alto riesgo de complicaciones. Entonces, y estamos en el cerebro por vía endovascular. Entonces, en un futuro vamos a tener mejor monitorizado al paciente, más conciencia de vigilar la capnografía, más conciencia de vigilar los gases anestésicos. ¿Hay tecnologías o técnicas que cree que deberíamos empezar a incorporar? Estas. Yo pienso que pues estas las que acabamos de mencionar. ¿Y qué consejo daría a un anestesiólogo que empieza a trabajar en estos procedimientos? Yo creo que lo que decíamos anteriormente, pues asesorarse, estudiar los temas y si no ha ido por allá, que conozca el trabajo, el ambiente, que conozca el equipo de trabajo y comunicación. Lo demás ya se dará en el tiempo y se harán talleres o se harán actividades académicas para poder ir avanzando en esto. Pero es más que de estas cualidades y técnicas blandas que tenemos que desarrollar y propiciar el trabajo en equipo y la comunicación. Saber que es un paciente diferente en un sitio lejano y en un sitio diferente. Detalles, importante. Pacientes es anticoagulado y antiagregado, la mayoría de los pacientes. O sea que cuando incluso lo pasamos a la camilla con el rodillo, si el rodillo está defectuoso, le podemos generar un trauma y un gran hematoma en espalda. Cuando le levantamos el párpado, cuando lo intubamos, cuando lo extubamos, eso les puede dar problemas en cuanto a sangrado, ¿sí? O sea, recordemos, este paciente está doblemente anticoagulado y antiagregado. No se les ocurra colocarle una sonda gástrica, no se les ocurra hacer una aspiración con Jankauer, no. Despiértenlo, el paciente le retira el tubo, él traga, ya, normal. O si lo van a hacer, hagámoslo con mucho cuidado. No una sonda nasofaringea, no. Ya anticoagulado y antiagregado, ya no le coloquen un catéter central, breguen a que no, después, o bueno, ya, o más bien pues intenten por vía periférica, pero no hagan eso. La hipotensión que presentan no solamente es por como decíamos ahorita, no solamente por la ausencia de nocicepción, sino también porque van a utilizar calcioantagonistas, milrinol, etcétera, que nos van a tirar el paciente, la presión arterial no la va a tirar al suelo. Entonces, ténganlo presente. Es una hipotensión, hay que tratarla, porque no conviene en muchos pacientes tener hipotensión. Los líquidos intravenosos
Atención, es que los líquidos son intraarteriales. Usted puede haberle pasado 200 por aquí por vía venosa, pero por vía intraarterial, como decíamos al principio, puede haberle pasado 2.000 y 2.500 a un señor de 72 años que previamente ya tenía una disfunción diastólica. En malformación, atención, no permitir hipertensión. Hemos tenido pacientes y complicaciones que por alguna razón han hecho hipertensión, han sangrado y se ha complicado. No permitirla ni en el intra, más aún, y en el, pues, nunca. Pero en el posoperatorio, el intervencionista está queriendo de nosotros que ese paciente no se le eleve la presión. Si hay algún problema, pues no lo despierten, lo van a la UCI, lo llevan sedado, lo llevan bien dormido para que en la UCI lo vayan despertando. Nosotros lo que hacemos es que pues, lo despertamos, pero con desmetromidina, remifentanil, miramos bolos de labetalol al mínimo indicio, algunos colocamos bolos de labetalol previo, porque ya sabemos que la emergencia le va a subir la presión, en fin. O nos ponemos, a veces cuando nos es muy difícil, lo dormimos, nos ponemos de acuerdo con intensivos, mira, este paciente, para irlo despertando, hacerle un despertar programado. Analgesia, muy importante porque nos eleva la presión en el intraoperatorio, cefalea, a veces irrita mucho la meninges, normotermia, la hipotermia aumenta la presión arterial y hay algunos pacientes como los de la malformación arteriovenosa que no deben vomitar y se les debe elevar la presión. Entonces, toda la profilaxis necesaria, a eso me refería también con darles TIVA. Aquí. Crisis, pilas con exasperarnos en las crisis, calma, apoyo al equipo. Apoyo al equipo quiere decir, dígale al doctor intervencionista, tranquilo, trabaje porque él está bregando a tapar, por decir, el aneurisma roto y nosotros trabajamos, pero darle ese apoyo porque él está pendiente, que se le bajó la presión, que todo, no, concéntrese usted allá, que yo me concentro acá, todo va bien. Protección cerebral farmacológica, muy importante. Por eso es importante tener el propofol o el tiopental, porque usted necesita darle un bolo, hacerle un burst suppression. Por eso es importante el BIS, porque usted necesita saber si está logrando apagar ese cerebro, hacerle protección farmacológica y disminuir la presión intracraneana por ende. Pero también, usted al colocarle tiopental y el propofol se le va a bajar la presión, y al bajarse la presión, menos de 90 sistólica, en estos casos va a empezar a tener una cascada de inflamación y de muerte neuronal. Entonces hay que mantener la norepinefrina ahí conectada porque usted necesita modular todas estas acciones. Revertir la anticoagulación, ¿sí? Por eso es importante el ACT permanente para poder saber en qué punto estamos. Informar a imágenes, como les decía, vamos para allá, a imágenes porque no sabemos qué pasó, en algunas partes el tomógrafo está en la misma sala de neurointervencionismo, se puede hacer ahí y decir, sí, tiene un hematoma, hay que llevarlo a cirugía. Por eso hay que decir, imágenes, cirugía, neurocirujano, ahí avisemos a esos tres, porque ningún neurocirujano lo va a operar sin imágenes, hay que llevarlo a la imagen, si es que no la tenemos ahí. E informar a la cirugía porque se tienen que preparar para hacer craneotomía urgente. Bueno, eso es lo que les quería decir. Ya ustedes, si tenemos alguna pregunta, alguna cosa para aclarar. Profe, muchas gracias. Siga, Jason. Profesor Luis, gracias por excelente charla. Tengo una duda, bueno, más que una duda, una pregunta. Pues durante la charla se manejaron varios parámetros que generalmente son manipulables, como el CO2, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura. Quería preguntar con el uso, se está hablando acerca del intersticio, que el intersticio lo consideran otro espacio que también puede ser manipulable entre los pacientes neurológicos. En este caso, pues, me hago referencia al uso de manitol o soluciones hipertónicas con este tipo de pacientes. Quería saber qué manejos tienen, especialmente con estos pacientes, o hay algún estudio
¿O eso es por parte de nosotros o por parte del neurocirujano o del neurointervencionista? No, es más por parte de nosotros, porque nosotros manejamos la presión intracraneana, es decir, el manejo farmacológico es por parte de nosotros. Lo que pasa es que aquí, o sea, tiene que haberse establecido el diagnóstico de hipertensión endocraneana para empezar a usar el manitol, ¿sí? O la solución salina hipertónica si se tiene ahí, pero es más frecuente tener el manitol y es más práctico en realidad ponerle manitol que salir a buscar la solución salina hipertónica o prepararla. Pero es de nosotros y solamente lo usamos cuando tiene hipertensión endocraneana, no ni de ninguna otra situación. Hay algunos y en algunos trabajos donde dicen que no se debe, pero es que son muy pocos pacientes, porque al disminuir la presión intracraneana también, como el paciente está antiagregado y está sangrando, va a aumentar el sangrado. Bueno, yo creo que todos ante una hipertensión endocraneana, cuando vemos una anisocoria, no nos queda más camino que además de hacerle la protección cerebral desde el punto de vista por vía farmacológica y hemodinámica, o sea, me refiero a garantizar perfusión, le colocamos manitol. También porque es que estamos viendo que la pupila prácticamente ya es prácticamente de 5 o 6 milímetros, pues es impresionante y a veces en algunos pacientes hemos tenido que colocando el manitol y haciendo todas estas medidas, la pupila disminuye, queda ligeramente pues, anisocórico o hiporreactivo. Mientras nos preparan el quirófano o hacemos las otras cosas. Gracias, profesor. Aquí no me estoy refiriendo y no quiero pues referirme pues a cosas básicas también, pues porque la protección cerebral y todo pues implica una oxigenación adecuada, un CO2 adecuado y una glicemia adecuada que hemos hecho evaluando previamente, ¿cierto? Hay que tenerlo presente, no quiero pues tampoco hacer un repertorio de lo que ya es, considero yo que es obvio para un paciente neuro. Profe, usted como antihipertensivo, lo veo que habla mucho como del labetalol. Nos lo deja como implícito en la charla que debería ser como nuestro antihipertensivo de elección, o nosotros podríamos considerar de pronto nitroprusiato. De pronto hay pacientes que por alguna situación ya vienen montado el nitroprusiato de pronto desde la UCI o desde la urgencia, y pues yo tengo un concepto de que el nitroprusiato produce aumento del volumen cierto cerebral, por ende va a ser como contraproducente para la perfusión cerebral, cosa que no pasa con la betalol. La pregunta es, ¿la betalol o nitroprusiato? Los dos, es decir, los dos y depende del paciente. Tenemos hipertensión endocraneana, no es bueno ponerle nitroprusiato a un paciente con hipertensión endocraneana porque hace vasodilatación cerebral, aumenta el volumen sanguíneo cerebral, al aumentar el volumen sanguíneo cerebral por endocrina de Monroe-Kelly va a aumentar la hipertensión endocraneana. O sea que lo que estamos haciendo es más isquemia cerebral, podríamos estar haciendo más isquemia cerebral. 120-80, muy bonito, o ya lo cuadramos, lo que sea, ya bajó la presión, pero está muy bien, pero con el cerebro lleno de sangre y con hipertensión endocrinal. Ese sería un escenario, ¿cierto? Ahora, está, en ese caso, mejor la betalol, ¿sí? Pero está el otro escenario, malformación arteriovenosa, con bolos de la betalol, y dependiendo, usted lo sabe muy bien de dónde venga la betalol y qué casa, pero tenemos la betalol que actúa y el otro que no actúa. Bolos de la betalol, los tradicionales que todos conocemos, más infusión de la betalol, y no ha sido posible disminuir la presión arterial a una cifra aceptable, decente para una paciente, por ejemplo, con malformación arteriovenosa o aneurisma tratado parcialmente, que a veces pasan, pues, a estas cosas pasan de todo. Queremos la presión baja, toca ponerle nitroprusiato, aún después de haberle colocado la betalol. Entonces, Javier, no quiero decir que es el uno o el otro, es el uno o el otro dependiendo del paciente y puede ser el uno y el otro juntos. El caso es que logre el objetivo. Hay pacientes que no nos podemos permitir que se le aumente la presión arterial.
Listo, profe, claro. De los compañeros, ¿alguno tiene alguna duda, alguna inquietud para aclararla, aprovechar al doctor Botero? Yo quiero recalcar una cosa y una vez más, nada nuevo. Todo esto debe ser por consenso. Es como negociar las cosas. Yo entiendo y creo que todo lo hemos tenido, lo seguimos teniendo. Cuando yo doy terapia endovascular, anestesia para terapia vascular en otras instituciones, es muy difícil. Es muy difícil. Desafortunadamente, es muy difícil porque por lo que sabemos, porque es que no, cada uno va en una vía y no coincidimos en el punto del manejo del paciente, ¿cierto? Usted, por ejemplo, puede estar enfrentado a una situación en la cual usted le coloca una línea, quiere colocarle una línea arterial al paciente, pues porque lo considera, no por gusto, y pues y el neurointervencionista le va a decir, pero ¿para qué? ¿Cierto? Hombre, pues porque este paciente es así, ¿cierto? Tiene estas condiciones, es un procedimiento que va a durar más o menos 2 horas, es una malformación arteriovenosa compleja o es un aneurisma complejo, en fin, ¿cierto? Entonces, uno puede hacer dos cosas, una es coger en la línea arterial rápidamente, tampoco hay que complicarse, tenemos que ser ágiles en esto, utilizar el ecógrafo, ir a la fija, porque tampoco pues el tiempo es para botarlo en la parsimonia de colocar un arterial. Yo he insistido mucho en eso. En otros países limpian con algodón, los guantes normales de la caja, funcionan, línea arterial, apósito, adhesivo, así, adhesivo, nomás, y ya le cogimos el arterial. A veces en nuestras escuelas y en nuestras instituciones lo lavan hasta la axila, colocan un campo abdominal para el arterial, la gente se viste y todo eso. No, hay que ser muy ágiles en esto, muy ágiles. Pues claro, más aún, pues, no nos pongamos a coger un arterial en un paciente con stroke. El tiempo, el cerebro, no. Ya después le cogemos el arterial. Ya, ahí sí fue con puro tensiómetro, por favor. Entonces, o le decimos al doctor que por favor nos pase línea por la vía femoral. ¿Qué pasa? Y es que algunos pacientes bien enfermos, que tienen todo para que sean disautonómicos, edad, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, etcétera, y deshidratación, van a estar hipotensos y no nos pasan la línea arterial, es a punto de tensiómetro, y a veces la manipulación por vía femoral nos ocluye la vía arterial, o sea, nos ocluye la información, ¿cierto? Se nos demora y se nos pierde. Hay que tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta también que las presiones allí son un poco más altas que las que podemos obtener en vía arterial. Eso hay que tenerlo de presente. Hay cosas que se pueden obviar fácil comunicándonos. Nosotros en el neurológico no tenemos ese problema porque pues ya nosotros hacemos terapia endovascular todos los días, varias veces al día, y funcionamos muy bien, pero tuvimos que pasar por un proceso que hay que ir construyendo lo antes posible, un proceso de consenso, si bien no quieren de amistad, pero sí de trabajo en equipo, pero que sepamos pues que nos beneficiamos con cada uno, con las medidas que cada grupo puede hacer. Listo, profe. Yo creo que fue muy clara la exposición, las preguntas que teníamos fueron resueltas, entonces creo que no hay más preguntas, profe. Muchísimas gracias. El tema muy bien abordado y la verdad nos deja como mucha claridad sobre el camino que vamos a recorrer. El profe Echeverry tiene algo para apuntar. No, gracias a Luis Fernando, y sabemos que no solamente la charla hoy, sino que Luis siempre está presto a cualquier duda, inquietud que lo podamos molestar y llamar. Entonces, obviamente, ahí lo estaremos molestando cuando tengamos dudas o inquietudes. Claro, no es molestia, no, es por el contrario, muy bueno que podamos ahí colaborar con tantas situaciones de estrés.
Y de verdad, todo muchas gracias y una feliz noche. Luis, verdad, muchas gracias. Bueno, hombre, Mauro, gracias por la invitación, gracias por la asistencia, que estén bien, hasta luego. Hasta luego.